Hay situaciones que se instalan en tu vida con tanta gradualidad que cuando te das cuenta de lo que son ya llevan meses siendo exactamente lo que son. No hay un momento claro de entrada. No hay una decisión que recuerdes haber tomado. Solo una serie de pasos pequeños que en su conjunto te llevan a un lugar que de haber visto desde afuera nunca habrías elegido. Así fue con Pablo. Llevábamos compartiendo piso 18 meses cuando empezó el problema. No habíamos llegado a ese piso como amigos íntimos sino como dos personas que se conocían lo suficiente para creer que podía funcionar y que tenían la necesidad práctica del momento de encontrar algo manejable en una ciudad donde los alquileres habían dejado de ser razonables para la mayoría de las personas que trabajaban de forma normal. Pablo era técnico de sonido freelance. Trabajo por proyectos, ingresos irregulares, meses buenos y meses que no lo eran tanto. Esa irregularidad era parte del trato desde el principio y nunca me había parecido un problema porque la irregularidad de los ingresos no impide que alguien sea responsable con sus compromisos si esa persona ha decidido serlo. Los primeros meses funcionó. Cada uno pagaba su parte. Cada uno gestionaba lo suyo. Había la convivencia normal de dos personas que no son íntimas pero que se llevan bien en el espacio compartido y que han encontrado el equilibrio de los límites no escritos que hacen que vivir con alguien sea manejable. El primer mes que Pablo no pudo pagar fue en el 8º mes de convivencia. Me lo dijo con suficiente antelación para que yo pudiera cubrir su parte temporalmente. Me explicó que había un cliente que le debía dinero de un proyecto que se había retrasado. Que en cuanto llegara el pago me devolvería lo que había cubierto. Que era solo ese mes. Le dije que no había problema. Que lo gestionáramos así. El dinero de ese mes no volvió. El mes siguiente Pablo pagó su parte. El siguiente también. Y luego vino otro mes en que no podía. Misma historia, diferente versión. Un proyecto que se había caído. Un cliente que había retrasado el pago. Una situación puntual que se resolvería pronto. Cubrí de nuevo. Empezó a instalarse un patrón que yo veía pero que cada vez que intentaba examinar encontraba una explicación suficientemente plausible para no tener que enfrentarlo directamente. Porque Pablo tenía talento para las explicaciones. No en el sentido manipulador y calculado que a veces uno imagina. Sino en el sentido de alguien que genuinamente cree en sus propias narrativas sobre por qué las cosas están como están y sobre por qué van a cambiar pronto. Al 4º mes en que yo cubría su parte total o parcialmente algo cambió en la forma en que lo miraba. No fue una revelación. Fue una acumulación. Una tarde llegué a casa y Pablo estaba en el salón con unos auriculares nuevos. No baratos. Del tipo que uno busca cuando tiene dinero para gastarlos o cuando ha decidido gastarlos aunque no lo tenga. No dije nada en ese momento. Pero lo registré. Los días siguientes empecé a prestar atención de una forma diferente. No con la sospecha activa y desagradable de quien busca confirmar lo que ya ha decidido creer. Sino con la atención más honesta de quien se ha dado cuenta de que había estado mirando sin ver. Vi cosas que llevaban tiempo ahí. Las salidas de fin de semana que Pablo mencionaba con la naturalidad de quien tiene presupuesto para salidas de fin de semana. Los festivales de música que aparecían en su conversación como planes recientes y no como recuerdos de tiempos mejores. Las referencias a restaurantes y a bares que no encajaban con la narrativa de alguien en una situación económica que le impedía pagar el alquiler. El equipo de sonido nuevo que apareció en su cuarto un martes sin que hubiera mencionado ningún proyecto que lo justificara. Fui sumando. Lo que sumaba era una imagen que era diferente a la que Pablo presentaba cuando hablábamos del dinero del piso. No era que no tuviera dinero. Era que el dinero que tenía otras prioridades antes que el alquiler. Y que yo, al cubrir su parte cada vez que decía que no podía, había convertido el alquiler en algo que podía tener prioridad cero porque siempre había alguien que lo gestionaba cuando llegaba el momento. Esa comprensión tardó unos días en asentarse completamente. Cuando lo hizo tomé una decisión. No iba a confrontar a Pablo con una lista de acusaciones. No iba a montar una escena ni a ponerme en la posición incómoda de alguien que tiene que demostrar lo que sospecha. Iba a hacer algo más simple y más directo. Iba a dejar de cubrir su parte. Sin drama.
Sin discurso. Sin explicación elaborada. Simplemente iba a pagar mi parte y solo mi parte cuando llegara el siguiente vencimiento y la conversación que eso generara sería la conversación que necesitábamos tener. El siguiente vencimiento llegó. Pagué mi parte. Solo mi parte. Le dije a Pablo con anticipación suficiente que ese mes no iba a poder cubrir su parte además de la mía. Que si tenía algún problema con el pago tenía tiempo para resolverlo. Me miró con una expresión que reconocí como la de alguien que acaba de entender que algo ha cambiado aunque no sepa exactamente qué. Me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí. Que simplemente ese mes mis finanzas no daban para cubrir más de lo mío. Usé su propio lenguaje. La simplicidad de la situación económica que no da para más. Sin elaboración adicional. Pablo pasó los días siguientes haciendo lo que hace la gente cuando una solución que daban por garantizada desaparece. Buscó alternativas. Llamó a personas. Gestionó. Pagó su parte del alquiler ese mes. No con el dinero del cliente que siempre estaba a punto de llegar. Con dinero que tenía y que hasta ese momento había tenido otras prioridades. Lo que siguió fue una conversación que habría sido más útil meses antes, pero que ocurrió cuando ocurrió porque a veces las conversaciones necesarias esperan a que las circunstancias las hagan inevitables. Le dije que llevaba tiempo notando una diferencia entre lo que me contaba sobre su situación económica y lo que veía en cómo vivía. Que no era un juicio sobre sus decisiones de gasto porque era su dinero y sus decisiones. Pero que sí era un problema cuando esas decisiones tenían como consecuencia que yo cubría compromisos compartidos que él podía cubrir si los priorizaba de otra forma. Que no iba a volver a hacerlo. Que si en algún momento tenía una situación realmente excepcional y me lo pedía explícitamente como favor yo consideraría si podía ayudar. Pero que cubrir su parte como funcionamiento normal había terminado. Pablo escuchó. Hubo un momento de incomodidad que era esperable y que no intenté suavizar porque suavizarlo habría sido volver a hacer lo mismo de siempre. Luego dijo que lo entendía. Que tenía razón. Que había abusado de la situación sin darse cuenta del todo. No sé cuánto de eso era completamente honesto y cuánto era lo que uno dice cuando ya no tiene otra opción. Probablemente era una mezcla de las dos cosas como son la mayoría de las cosas que dicen las personas cuando están en un momento de vulnerabilidad real. Lo que sí cambió fue el patrón. A partir de ese mes Pablo pagó su parte. No siempre con la puntualidad ideal. No sin alguna conversación ocasional sobre timín. Pero pagó. No porque de repente tuviera más dinero. Sino porque el alquiler había subido en la jerarquía de sus prioridades al lugar que siempre debería haber ocupado. Estuvimos otros 6 meses compartiendo piso. Cuando el contrato venció ninguno de los dos propuso renovarlo. No de forma hostil. Sino con la honestidad de dos personas que han llegado al límite natural de un acuerdo que había tenido su momento y que ya no tenía sentido extender. Nos despedimos sin rencor. Con la cordialidad de quien ha compartido espacio con alguien y ha aprendido algo de esa experiencia aunque lo aprendido no sea exactamente lo que esperaba aprender. Lo que aprendí tiene varias dimensiones. La primera es sobre los patrones que se instalan sin que uno tome una decisión consciente de instalarlos. Cubrir la parte de Pablo el primer mes fue una decisión. Seguir haciéndolo mes tras mes sin revisar si la situación lo justificaba fue la ausencia de una decisión. Y esa ausencia tuvo consecuencias que sí tuve que gestionar activamente para deshacer. La segunda es sobre la diferencia entre ayudar y sustituir. Ayudar a alguien en una situación difícil es un acto que tiene sentido cuando la dificultad es real y temporal. Sustituir a alguien en una responsabilidad que puede asumir pero ha decidido no asumir porque hay alguien que la asume por él no es ayuda. Es una dinámica que no sirve a ninguno de los dos. La tercera es sobre las conversaciones que uno pospone porque son incómodas. Esa conversación con Pablo tendría que haber ocurrido antes. No meses antes tal vez, pero sí antes. El tiempo que tardé en tenerla fue tiempo en que el patrón se consolidó y en que yo acumulé un malestar que habría sido más manejable si hubiera sido abordado cuando era más pequeño. Y la cuarta es la más simple.
Que cuando alguien te dice que no tiene dinero y 2 semanas después aparece con auriculares de 300 euros, eso es información. Información que merece ser leída como lo que es. Aunque hacerlo sea incómodo. Aunque la persona sea alguien con quien convives y con quien tienes que sentarte a desayunar al día siguiente. Porque ignorar la información no la cambia. Solo te pone en una posición más difícil cuando eventualmente no puedes seguir ignorándola. Eso es todo. Gracias por escucharme.